Hola a todos, vamos a resolver el problema del, del transistor bipolar NPN con la configuración de divisor de tensión. ¿Ya? Aquí tenemos entonces el circuito y vamos a ver cómo procedemos. Como mencioné en el video anterior, tenemos dos formas de proceder. Una es convertir este circuito en el equivalente Thevenin y lo otro es hacer la suposición que la corriente que circula por la base va a estar dominada principalmente por la resistencia RE solamente. ¿Ya? Entonces hagamos el método largo primero. Entonces, veamos. Entonces aquí tenemos básicamente estas dos resistencias, una de 100 kilos, perdón, y una de 50 kilos. Entonces, el primer paso va a ser convertir este circuito de acá en un circuito de la forma equivalente Thevenin, acá, ¿ya? Y ahí después seguimos básicamente con lo que está en la figura, que es el transistor y todo eso. Ok, entonces aquí tenemos un B Thevenin y un R Thevenin. Entonces el R Thevenin va a ser igual al el paralelo entre estas dos resistencias. ¿Ya? Así que el paralelo de 100 kilos paralelo con 50 kilos, ¿ya? Es igual a 100 por 50, ¿ya? Dividido en 100 más 50 kilos. Por eso, ¿ya? Así que tenemos, perdón, aquí tenemos 5000 dividido en 150 kilos. ¿Ya? Entonces 5000 dividido en 150 nos da los 33,3. 33,3 kilos. ¿Ya? Y la tensión Thevenin va a ser entonces el divisor de tensión entre estas dos resistencias RB1 y RB2. ¿Ya? Así que tenemos la caída en 50 kilos sobre la suma de las dos, que son 150 kilos, ¿ya? Multiplicado por la tensión, que en este caso son 15 volts. 15 volts. ¿Ya? Vamos a correr esto un poquito por ahí. Ya. Entonces, 5 a 15 es un tercio, y un tercio de 15 son 5 volts. ¿Ya? Así que tenemos que el circuito equivalente va a ser de 5 volts, ¿ya? Y una R Thevenin de 33,3 kilos. ¿Ya? Ahora entonces podemos continuar con el circuito del transistor. ¿Ya? Vamos a hacerlo ahí. La resistencia RE y RC, ¿ya? Que va a sus 15 volts. Ahí está. Entonces, debemos calcular ahora la corriente que pasa por la base. ¿Ya? La corriente de base, vamos a traer este dibujito para abajo, por ahí. Entonces la corriente de base IB va a ser igual a la tensión. Por un lado tenemos 5 volts menos la caída del diodo, 0,7 volts acá. 0,7 dividido por el RB, que es el R Thevenin. Vimos que eran 33,3 kilos más beta más una vez por RE, ¿ya? Y esos son 3 kilos. Vamos a suponer un beta entonces de 100, ¿ya? 101 o ya de 99 para que esto nos quede en 100. Entonces 100 veces 3 kilos nos queda 300 kilos, ¿ya? Así que nos queda 4,3 volt dividido en 3 veces 3 más los 300 kilos nos quedan 333 kilos. Lo vamos a dejar así, ¿no? ¿Ya? Así que eso es igual a
los 4.3 dividido en 333 kilos. Nos da 1.29, 12,9, ya 13 microamperes. ¿Ya? Así que podemos ahora seguir con la siguiente corriente. O sea, ya sabemos entonces que la corriente de base es 13 microamperes. Ahora tenemos que seguir con la corriente de colector. IC entonces es igual a beta veces el IB. ¿Ya? Podemos decir que esto es 100 por eso, así que nos da el 1,3 miliamperes. ¿Ya? Y eso podemos decir que es aproximadamente la corriente de emisor también. Así que ¿cuánto es la voltaje en la resistencia RE? Es igual a la corriente IE por la resistencia RE, que es 1,3 miliamperes por los 3 kilos. ¿Ya? O sea, 3 veces eso nos da 3,9 volt. ¿Ya? 3,9 volts. Ok, entonces tenemos 3,9 volts acá. Y 3,9 volt más menos. Vamos a cambiar un poquito el lápiz. Ahí, ya. 3,9 volt. Ahora sigue entonces calcular la caída en RC. ¿Ya? Entonces BRC es igual a IC por RC. ¿Ya? Los mismos 1,3 miliamperes multiplicados a 5 kilos. ¿Ya? Y esto es 6,5 volt. ¿Ya? 1.3 por 5 es 6,5, claro. 6,5 volt. Así que ahora tenemos arriba una caída más 6,5 volt menos. ¿Ya? Aquí teníamos el 3,9. Así que finalmente calcular cuánto es el voltaje entre el colector y el emisor es igual al voltaje total disponible, que son los 15 volts, menos las caídas de tensión en ambas resistencias, que son, por un lado, los 6,5 volts, el voltaje RC, ¿ya? Y el otro voltaje que son los 3,9 volts. Y eso nos da entonces 9,9, 11,4, ¿no es cierto? 10,4. Y 15 menos 10,4, 15 menos 10,4, 10,4. Entonces los 4,6. Ok, porque 6,5 más 3,9. Sí, 10,4, está bien. Ok. Entonces estos son volts, ¿ya? Entonces vemos que, bueno, voltaje colector emisor, 4,6, esto aquí, BCE es igual a 4,6 volts. Si recordamos qué voltaje tenemos en la base entonces, o sea, no lo hemos calculado directamente, pero voltaje de base es igual, entonces podemos calcularlo desde el VThevenin. ¿Ya? El VThevenin por un lado eran 5 volts y tenemos que calcular la caída en el RThevenin. ¿Ya? La caída de voltaje en el RThevenin es la corriente de base por la resistencia Thevenin. Entonces, ¿dónde lo anotamos? Por acá. El BR es igual a IB por el RThevenin. Y esto era igual a ¿cuánto? 13 microamperes por RThevenin, que nos daba 33,3 kilos. ¿Ya? Entonces los 13 elevado a menos 6 por 33,3 kilos. Y eso nos da 0,43 volts. ¿Ya? Es igual a 0,43 volts. Esa es la caída. Así que el voltaje en la base es igual a 5 menos 0,43,
nos da 460, 457. 4,57. Ya. Volt. Entonces podemos calcular, o sea, para ver si no está saturado el transistor, basta con ver que el voltaje colector emisor sea mayor que 0,7, mayor que 0,5 por ahí, volts, y con eso ya estamos. Así que 4,6 volts de voltaje colector emisor es más que seguro que el sistema no está saturado. Pero si queremos ver la otra forma de que el voltaje de colector no sea menor que el voltaje de base, entonces podemos calcular directamente, bueno, ya tenemos el voltaje de base, y ahora hay que calcular cuánto es el voltaje aquí de colector. ¿Cuánto era? Eran los 15 menos los 6,5. ¿Ya? Así que 15 menos 6, eso nos da 9, menos 0,5 nos da 8,5. 8,5 volts. Así que tenemos por el voltaje colector 8,5 y el voltaje de base 4,6 básicamente. Así que hay un buen rango para que no se sature el transistor. ¿Ya? Así que ahí tenemos ya todos los datos importantes. Por los datos importantes entonces son básicamente la corriente de colector, ya que aquí corriente colector, eso, la corriente de base, que serían los 13 microamperes, y la tensión colector emisor, que nos da eso de acá. Ahí ya tenemos el punto Q del transistor y con eso termina el ejercicio. Ok, veamos entonces la versión simplificada que no utiliza el circuito Thevenin, sino que se calcula directamente. Para que esto funcione, entonces necesitamos cumplir con la condición de que 10 veces por el RB2, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Sea menor, ¿ya? que beta por RE. ¿Ya? En este caso no se cumple, ¿ya? Porque tenemos 10 veces RB2 serían 500 kilos y eso no es menor que, si asumimos un beta de 100, ¿ya? 100 por 3 nos da 300, ¿ya? Así que si asumimos el beta, vamos a momentáneamente, o sea, para este ejercicio asumir que beta es igual a 200, ¿ya? Para que nos salga. No nos va a dar los mismos resultados que el ejercicio anterior, porque el beta es distinto, pero para que se vea el punto. Entonces, beta va a ser 200, así que ahora sí tenemos que se cumple que esto de 200 por 3 va a ser 600 kilos, ¿ya? Así que, ok, se cumple. En ese caso, ¿ya? La corriente que circula por acá, aquí tenemos una fuente 15 volt, la corriente que circula por acá que le vamos a llamar IB1, y aquí tenemos la corriente que circula por acá que es IB2, y después tenemos la corriente que circula por aquí que es IB, ¿ya? Entonces cuando esta resistencia RE multiplicado por el beta, ya que es lo que ve la rama B, cuando RE por beta es mucho mayor que el RB2, entonces básicamente el IB es muy pequeñito a comparación del IB2, ¿ya? Así que se hace que el IB1 sea similar al IB2, ¿ya? Que básicamente toda la corriente circule por la rama RB1, RB2 y nada por IB1, o sea, IB, perdón, ¿ya? ¿Qué logra esto? De que el punto IB, este punto de acá, sea básicamente esté determinado por estas dos resistencias solamente, RB1 y RB2, y no influya beta por RE en el cálculo del voltaje BB, ¿ya? Así que podemos asumir rápidamente que ese voltaje BB se calcula como el divisor de tensión entre estas dos resistencias, ¿ya? Así que tenemos BB es igual al voltaje total disponible, que son los 15 volts, por el divisor de tensión, que son los 50 kilos, dividido por la suma de los dos, que son 150 kilos, ¿ya? Esto es un tercio, así que un tercio de 15 volts son 5 volts, ¿ya? Así que tenemos BB, ¿ya? Y ahora, como tenemos la caída del diodo, podemos calcular inmediatamente que ese punto es BB menos 0,7, ¿ya? 5 menos 0,7 son 4,3 volts.
Así que calculamos inmediatamente IE, que es similar al IC, ¿ya? Que es básicamente los 4,3 volts dividido en el RE, que son 3 kilos, ¿ya? Y eso, entonces 4,3 dividido en 3 kilos me da 1,4 miliamperes, ¿ya? Y entonces ya está listo, ya sabemos cuál es la corriente IC. Podemos calcular entonces el voltaje colector emisor como la diferencia de voltaje entre los 15 volts totales menos la corriente, que al final, si asumimos que IE es igual a IC, ¿ya? Ponemos IC nomás multiplicando a las dos resistencias, ¿ya? 5 kilos por un lado más los 3 kilos por el otro, ¿ya? En el fondo es la caída de tensión en ambas resistencias. Así que tenemos que esto es 15 menos 1,4 miliamperes por 8 kilos, ¿ya? Eso nos da, ¿cuánto es la caída de tensión? 1,4 por 8 kilos, nos da 11,2, así que esto es 15 menos 11,2, y eso son 8, son 3,8, 3,8 volts, ¿ya? Ahí está. Así que esa es una forma rápida entonces de calcular aquí, entonces más menos BCE es igual a 3,8 volts. El hecho ya que el voltaje colector emisor sea mucho mayor que 1 volt me indica que este transistor no está saturado, ¿ya? No está saturado. ¿Por qué? Porque si se fijan, el emisor con la base tiene una diferencia de 0,7, ¿ya? Así que entre la base y el colector, entonces queda de los 3,8 le restamos 0,7 y nos queda 3,1, ¿ya? Así que aquí vamos a tener 3,1 volt de diferencia. Solamente restando aquí los voltajes. Y aquí teníamos los 0,7 volts. Ahí abajo. Y se preguntan, bueno, ¿cuál es el error por haber asumido que la corriente IB es muy pequeñita a comparación del IB2? Tendríamos que hacer de nuevo el cálculo con la corriente de Thevenin, el voltaje Thevenin. Y vamos a ver entonces que más que nada la resistencia Thevenin, ¿ya? La resistencia Thevenin dijimos que era 33,3 kilos, ¿ya? Así que al final nos va a quedar, para ver cuánto es el error, nos quedaría así si lo hiciéramos de forma completa, los 5 volts del Thevenin, perdón, 5 volts, ¿ya? De Thevenin, el R Thevenin que son 33,3 kilos, ¿ya? Y luego que tenemos el transistor, acá la R 3 kilos, etcétera, etcétera. Entonces calculemos así hasta IB y nos damos cuenta que es el voltaje de 5 volts menos la caída de 0,7 dividido por el RB, que eran los 33,3 kilos, más beta, que en este caso son 200 por 3, serían 600 kilos, ¿ya? 600 kilos. Y ahí nos damos cuenta cuánto influye el RB, ¿ya? Que es en 33, y el RE, que son 600, ¿ya? Entonces, esta corriente IB, el original, serían entonces los 4,3 dividido en 3,3, serían 600, perdón, 633 kilos. Ya nos da 6,79 microamperes, ¿ya? Multiplicado por 200, que es el beta, nos da 1,36. Y C es igual a IB por 200 igual 1,36 miliamperes. Y con la suposición nos da 1,4, o sea, de 1,4 a 1,36.
Así que si queremos ver cuánto es eso, es 1.4 menos 1.36. ¿Cuánto es en error, quiero decir? Entonces, 1.4 menos 1.36 dividido en 1.36, que es el valor real. Y eso nos da 3% de error. 3% de error. Naturalmente, mientras más grande sea el beta por RE con respecto a la resistencia RB2, menor será el error. ¿Ya? Menor será el error. Así que eso es súper aceptable, 3% de error, no hay problema. Ok, así que en resumen, si ustedes al principio se fijan si es que el IB es mucho menor que beta por RE, entonces 10 veces por lo menos menor, entonces pueden calcular el punto BB que está acá directamente entonces desde el divisor de tensión, y eso después le restan los 0,7 y al tiro llegan a la tensión de acá, que es el voltaje de emisor. Lo dividen por la resistencia de emisor, ya, el B dividido en RE, y con eso ya tienen el IE, que es igual al IC, y termina el ejercicio. ¿Ya? Así que eso, ya. Adiós. Ok, aquí tenemos entonces un ejercicio compuesto por dos transistores. El primer transistor es tipo NPN, el segundo transistor es tipo PNP. ¿Ya? Se dan cuenta aquí por la flechita, en el NPN la flechita va saliendo del diodo y en el PNP la flechita va entrando. ¿Ya? Si se fijan además, el primer transistor en realidad ya lo resolvimos en el video anterior. Los valores son los mismos, 100 kilos, 50 kilos, 3 kilos y 5 kilos. ¿Ya? Así que recordamos que en el video anterior la corriente IC1 era igual entonces a 1,36 miliamperes. ¿Ya? Entonces la tensión de colector 1 va a ser igual. Ahora, bueno, es levemente distinto porque nosotros lo que teníamos es la corriente IC1, y para calcular entonces la tensión BC1, que es la tensión en este punto, BC1, en el caso anterior asumíamos que toda la corriente IC1 circulaba por la resistencia RC1. ¿Ya? Así que para calcular BC1 era simplemente multiplicar IC por RC, ¿ya? Y llegábamos al valor de BC. Pero en este caso tenemos una segunda corriente, ¿ya? Que es IB2. Por lo tanto, al IC que calculamos inicialmente de 1,36 mA hay que restarle IB2 para poder determinar entonces cuál va a ser la corriente que va a circular por RC1 y finalmente calcular cuál es la caída de tensión. ¿Ya? Así que como a priori no sabemos cuánto es IB2, tendríamos que hacer una malla, ¿ya? Una malla aquí, para determinar en esa malla el sistema de ecuaciones y determinar cuánto es la corriente IB2, cuánto es la corriente RC1, y ahí poder determinar finalmente cuánto es la tensión BC1. Pero vamos a hacer la suposición entonces que como es una corriente de base es mucho más pequeña que una corriente de colector. ¿Ya? Por lo tanto vamos a suponer que en realidad casi la totalidad de IC que calculamos anteriormente, el IC1, va a pasar por RC1, por lo tanto la caída de tensión en RC1 y por ende el BC1 va a estar determinado solamente por esta corriente IC1, ¿ya? Y nada por IB2. Así que podemos aquí eliminar esto. Ya. Entonces vamos a suponer que la tensión es la que se mantiene. BC1 es igual a, ¿cuánto sería? 15 volts menos esa corriente, 1,36 por la resistencia de 5 kilos. ¿Ya? Así que es 15 menos 1,36 por 5. Aquí los mili y los kilos los omito porque se cancelan. Entonces nos da igual a 8,2 volts. Ya es lo que hay en BC1. Por lo tanto, ahora si queremos calcular BE2, es simplemente la caída del diodo, los 0,7 volt. Ahí. Por lo tanto, BE2 es igual a BC1 más 0,7. Así que eso nos da 8,9 volt. Ahí está.
Yo aquí tuve que arreglar el ejercicio porque originalmente decía que RE2 eran 2 kilos y RC2 era 2,7 kilos. Invertí esos valores porque con la forma original se saturaba el transistor. ¿Ya? Así que ahora debería funcionar bien. Así que vamos a calcular con los datos que tenemos ahora. Por lo tanto, la corriente IE2 va a estar determinado por el voltaje a un lado, que son 15 volts, menos el voltaje al otro extremo de la resistencia R2, que es los 8,9 volts que ya habíamos calculado. Entonces 15 menos 8,9, 8.9, eso nos da 6,1 volt. ¿Ya? Perdón, eso es la resistencia y esto hay que dividirlo en R2, eso me faltó. Es dividido en 2,7 kilos, ¿ya? Dividido en 2,7, eso nos da no, aquí me equivoqué en algo. Tenemos 6,1 dividido en 2,7. Son 2,25, 2,3 miliamperes. Es igual 2,3 miliamperes. 2,3 miliamperes. Y podemos asumir que esto es entonces similar y C2 es similar a IE2. Por lo tanto podemos calcular BC2, que es igual a los 2,3 miliamperes multiplicados por 2 kilos, que es RC2. ¿Ya? Entonces esto por 2 kilos nos da 4,5 volts. Ahí está. ¿Ya? Entonces, veamos. Tenemos, lo vamos a hacer en... Vamos a borrar aquí un poquito. Los voltajes, entonces tenemos que voltaje de emisor es igual a 8,9 volts, el voltaje de base es igual a 8,2 volts y el voltaje de colector es igual a 4,5 volts. ¿Ya? Ahí estamos. Así que ahora si estimamos la diferencia, o sea, el voltaje base colector es igual al voltaje de base menos el voltaje del colector, y la base tenemos 8,2 menos el colector es 4,5, así que eso nos da un amplio margen que serían 5, 3,5, 3,7 volts. ¿Ya? 3,7 volts entonces entre base y colector significa que estamos 3,7 volts de saturar el transistor, estamos bastante lejos. Y con eso entonces está listo el ejercicio. Por lo tanto, tenemos la corriente de colector. ¿Ya? Acá. Corriente de colector 1, corriente de colector 2, que sería corriente de colector 2, los 2,3 miliamperes. Tendríamos la tensión de colector 2, son los 4,5. La tensión de emisor, acá, que son los 8,9. Podemos calcular entonces la tensión emisor colector para que quede en positivo. Serían los 8,9 menos los colector 4,5. Serían 5, 3,5, 4,4. 4,4 volts. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos todos los puntos, los parámetros que necesitamos para los puntos. Y con eso, ahora sí que termina el ejercicio. Y eso es todo. Ya. Nos vemos. Adiós.